Mi suegro sufrió un derrame cerebral y se cayó al suelo. Había sangre por todas partes. Con calma, cogí una fregona y limpié las manchas de sangre del suelo. Como no era, descarté directamente los 6 minutos de oro para el tratamiento de emergencia del derrame cerebral. En mi vida anterior, fui la primera en descubrir la lesión de mi suegro. Llamé inmediatamente a una ambulancia y lo llevé al hospital. Antes de la operación, era necesaria la firma de un familiar directo. Sin embargo, cuando llamé a mi marido para que viniera al hospital a firmar, me acusó de estar celosa. Estaba con su exnovia, y todo era una excusa para no venir. Por mucho que le insistí, se negó a venir al hospital a firmar. Al final, mi suegro falleció por falta de atención médica a tiempo. Mi marido nunca pudo ver a su padre por última vez. Me echó toda la culpa a mí, se aprovechó de mi ausencia y me apuñaló brutalmente hasta matarme. Todo es culpa tuya. Mi padre era muy mayor. Como no era, no lo cuidaste. Como no cumpliste con tus deberes filiales mientras él vivía, debes morir. En la otra vida, sigue cumpliendo con tus deberes como nuera. Abrí los ojos, y descubrí que había vuelto al día en que mi suegro cayó al suelo. Volví a abrir los ojos, y vi a mi suegro tirado en el suelo. Siempre he tenido un miedo terrible a la sangre. Instintivamente, busqué mi teléfono para llamar a mi marido. El teléfono se desbloqueó. La escena de mi vida anterior, en la que mi marido me había atacado con un cuchillo de cocina, se repetía una y otra vez en mi mente. El dolor parecía persistir. Mis dedos dudaron. Me contuve y no llamé a mi marido. En su lugar, llamé al primo de mi marido, Luis. Contestaron rápidamente. Marido, vuelve rápido. Papá se ha caído. Está sangrando mucho por la cabeza. ¿Qué hago? Siempre he tenido miedo a la sangre. Vuelve rápido. Fingí estar en pánico y dije que me había equivocado de número. Mi voz era urgente y temblaba por las lágrimas. No te asustes. Ya voy. La casa de mi primo estaba muy cerca de la nuestra. Está a menos de 10 minutos a pie. Efectivamente, en menos de 5 minutos. Alguien llamó a la puerta. Abrí rápidamente, y vi a la persona. Fingí estar sorprendido. Hermano, no te he llamado a ti, Luis. Juan, ¿verdad? No dio explicaciones, sino que cogió a mi suegro y bajó corriendo, diciéndome que lo siguiera. Cuando llegamos al hospital, la sangre del cuerpo de mi suegro ya había empapado la ropa de mi primo. ¿Quién es el paciente? Un familiar directo. El estado del paciente es crítico. Necesitamos que firme un familiar directo. La enfermera salió corriendo de la sala de urgencias, con un aviso de estado crítico en la mano. Soy su nuera. No puedo firmar. Necesitamos que firme un familiar directo del paciente. Entonces miró a mi primo, que estaba a mi lado. Soy su sobrino, explicó mi primo. La enfermera frunció el ceño. ¿Dónde están los demás familiares? Enfermera, proceda con la operación. Yo contactaré con un familiar directo. La enfermera regresó a la sala de urgencias con el aviso de estado crítico. Saqué mi teléfono delante de mi primo y llamé a mi marido. La primera llamada se cortó, la segunda llamada se cortó, la tercera llamada finalmente se conectó. Pulsé el altavoz. Entonces, la voz impaciente de Juan llenó todo el pasillo. ¿Ya has terminado? ¿Quieres morir? Sigue llamando. Mi padre se acaba de caer. Está sangrando mucho. Necesitamos que firme un familiar directo. Date prisa. Ve al Hospital Peace. La misma frialdad de siempre. En la vida anterior. Fue igual. Recordé la escena de la vida anterior en la que me amenazaba con un cuchillo de cocina. Mi mirada se volvió gélida al instante, pero tenía que seguir con la farsa. Al oír esto, Juan, al otro lado del teléfono, me gritó, mi padre se ha caído. Llévalo al hospital. ¿Por qué me llamas? No soy médico. Sabes que estoy en Alibabe. Estás celoso y llamas a propósito, ¿verdad? Te he dicho que es inútil. ¿Eres un inútil? ¿No puedes vivir sin mí? Después de colgar, se oyó una voz femenina suave y llorosa. Juan, tengo mucho miedo. Juan, tengo mucho miedo. Antes de que pudiera decir nada, ya había colgado. La gente a mi alrededor me miraba con ojos compasivos. Apreté los puños con fuerza. Las yemas de los dedos se me pusieron blancas. Sonreí con amargura. Mi primo estaba furioso. Se quedó de pie con las manos en las caderas, paseándose de un lado a otro delante de la sala. Tomó una decisión definitiva. Sigue llamando. No me lo creo. ¿Una mujer puede ser más importante que su propio padre? En mi vida anterior había pasado lo mismo, pero en mi vida anterior, había llamado en secreto desde la escalera. Esta vez, sin embargo, todos los presentes eran testigos. Al oír a mi primo decir eso, una vez más, delante de todos, volví a marcar el número, pero, para mi sorpresa, la llamada se cortó después de solo 2 tonos. Cuando volví a llamar, descubrí que me habían bloqueado. En apariencia, parecía ansioso. Las lágrimas corrían por mi rostro sin poder evitarlo. Pero, en el fondo, suspiré aliviado.
Me derrumbé en una silla del pasillo. Mi primo se rascó la cabeza y gritó un improperio. Luego sacó su teléfono y con los dedos temblorosos marcó el número de Juan. Levanté la vista apresuradamente y lo miré con gratitud. La llamada se conectó rápidamente. En cuanto se conectó, mi primo habló con dureza. Juan, no me importa dónde estés ahora mismo. ¿Qué estás haciendo? Trae tu culo al Hospital Peace inmediatamente. El sonido al otro lado era caótico, como si estuviera en un lugar concurrido. Esa mujer, Ana, es realmente increíble. Te ha arrastrado aquí para montar un espectáculo. Esa estúpida Ana, si quiere causar problemas, no pasa nada. ¿Pero por qué la sigues? Tengo cosas que hacer aquí. No tengo tiempo para perder el tiempo contigo. Cada vez que vengo a Alibabe, siempre causa problemas. Quiere que vuelva. Pone todo tipo de excusas. Esta vez incluso te ha arrastrado para montar un espectáculo. ¿No puedes ser independiente? Tengo cosas que hacer. Luis estaba a punto de decir algo, pero al otro lado colgaron sin dudarlo. Colgaron el teléfono directamente. Luis miró el teléfono desconectado. Marcó el número de Juan una y otra vez, pero todo lo que oyó fue el tono frío y mecánico. La ira de Luis desde el principio se convirtió en impotencia y decepción. Finalmente, Juan había bloqueado el número de teléfono de Luis. Luis ya no podía contener su ira. Gritó al tono mecánico y ciego. Al otro lado de la línea, te mataré. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras se agarraba las mejillas con las manos y lloraba en silencio. En realidad, temía no poder controlar la sonrisa que se dibujaba en sus labios. La enfermera de la sala suspiró, con expresión de impotencia, y me entregó su teléfono. Usa mi teléfono para llamarlo. Es una cuestión de vida o muerte. Cogí el teléfono, y la miré con gratitud. Después de que se conectó la llamada, no tardó mucho en contestar, pero tan pronto como escuchó mi voz, Juan apretó los dientes. ¿Qué diablos quieres? Muérete de una vez. No puedes morir y dejarme en paz. No puedes vivir sin mí. Cada vez que oigo tu voz, me siento mal. Me voy a divorciar cuando vuelva. No puedo soportarlo más. Colgó el teléfono. Las personas que antes sentían lástima por mí, ahora estaban furiosas. ¿Para qué sirve tener un hijo? Su propio padre está al borde de la muerte, y él está fuera con su amante. ¡Qué vergüenza para los hombres! ¡Qué basura! Cuando una persona sufre la mayor injusticia, si nadie la ve, se traga las lágrimas y lo aguanta. Pero en cuanto alguien muestra la más mínima preocupación, no puede contenerse. Las lágrimas brotan de sus ojos, y sus labios se curvan hacia abajo involuntariamente. Levanté la mano, y me sequé la cara a toda prisa. Una mujer que había estado de pie a mi lado, observando toda la escena, me entregó un trozo de papel y una tarjeta de visita. Miré de cerca. Abogado especialista en divorcios Carlos. Cogí el papel, me sequé las lágrimas, y metí la tarjeta de visita en mi bolsillo sin que nadie se diera cuenta. No sé cuánto tiempo esperé. La luz de la sala de operaciones finalmente se apagó. El médico salió de la sala de operaciones. Agotado, se quitó la mascarilla, y nos miró a Miguel y a mí con impotencia. El anciano era demasiado mayor. Ha perdido mucha sangre. Hemos hecho todo lo posible. Después de decir eso, no volvió a hablar. Pasó junto a nosotros sin detenerse. En un principio, Juan iba a oficiar el funeral de mi suegro, pero Luis se negó a dejarnos contactar con él. Es un hijo desagradecido. No se merece ser hijo de mi tío. Es una pena que mi tío lo quisiera tanto. Crió a esa bestia y acabó con un lobo blanco. Cuando Luis dijo esto, la ira en sus ojos era casi incontrolable. Miguel era la persona más educada y capaz de la familia, así que nadie se atrevía a discutir con él. Por lo tanto, Miguel y yo organizamos el funeral, justo cuando pensaba que Juan no aparecería. Apareció. Hoy es el día en que entierran a mi suegro. Todos se preparaban para irse juntos. Cuando estábamos a punto de despedirlo, se oyó un grito furioso desde fuera de la puerta. María, sal aquí. ¿Quién te ha dicho que hagas esto? Estás dispuesta a confabularte con todos para engañarme, ¿verdad? Tienes mucho descaro. En cuanto vi a Juan, el miedo a la muerte que sentí en mi vida anterior volvió con una fuerza abrumadora. Sostenía el retrato de mi suegro y temblaba sin poder controlarme. Las lágrimas brotaban de mis ojos. Basta ya de tonterías. En aquel entonces, te llamamos repetidamente, pero no respondiste. ¿Qué dijiste entonces? Te quedaste allí sin escuchar una palabra de lo que te decíamos. Ahora vuelves y te comportas así. ¿Por quién? Fuera de aquí. La familia no tiene lugar para una bestia como tú. Era la primera vez que veía a Luis tan enfurecido. ¿Qué tipo de poción que altera la mente te ha dado María? Os ha hecho conspirar todos juntos para engañarme. Esto no puede ser. Debo encontrar a mi padre y preguntarle claramente qué piensa realmente. ¿Estás colaborando con María en esta farsa? Mientras Juan gritaba el nombre de su suegro, buscaba frenéticamente su figura. Luis cerró los ojos y suspiró profundamente. Colocó con cuidado las cenizas de su abuelo en el altar.
Se acercó a Juan, lo agarró por el cuello y lo arrastró hasta las cenizas de su abuelo. Arrodíllate. Querías encontrar a tu tío. No, esto es lo que hay dentro. ¿Cómo puedes ser tan ignorante, tan tonto? ¿De verdad pensabas que todos estábamos conspirando para engañarte? ¿Cómo te atreves? Luis estaba muy emocionado. Su cuñada mayor le dio una palmadita en el brazo para consolarlo. Ya fuera porque las emociones de Luis eran demasiado intensas. Oh no, su cuñada mayor dejó de consolarlo. Se alejó con rigidez. Juan miró las cenizas en el altar, y el retrato de su suegro en mis manos. Se derrumbó en el suelo, se agarró el pelo y lloró de agonía. De repente, levantó la vista. Su mirada era feroz mientras me miraba fijamente, como una bestia salvaje. Rugió y se abalanzó sobre mí. Todo es culpa tuya. Mi padre era muy mayor, como su nuera. No lo cuidaste, ya que no pudiste cumplir con tu deber filial mientras él estaba vivo. Entonces vete a morir. Vete al inframundo. Sigue cumpliendo con tus deberes como nuera. Vete a morir. Yo no estaba preparada para aquello. Me agarró con fuerza por el cuello con ambas manos, aunque luché con todas mis fuerzas para empujarlo. Fue en vano. Justo cuando pensaba que iba a morir, las manos que me rodeaban el cuello me soltaron de repente. Luché por levantarme, jadeando en busca de aire. Solo entonces me di cuenta de que David y otro chico habían apartado a Juan. Temblando, me sequé las lágrimas de los ojos. David golpeó a Juan en la cara. Reacciona. Juan estaba cegado por la rabia. Justo cuando se levantó para pelear con David, sonó su teléfono. El tono de llamada era una grabación hecha por Sofía. Era el tono de llamada exclusivo de Sofía. Parecía que Juan realmente amaba a Sofía, incluso en una situación tan tensa. Fue capaz de calmarse y responder a su llamada. Hola, ahora voy para allá, no tengas miedo. Después de colgar, se dio la vuelta para marcharse. ¿A dónde vas? Como hijo de tu tío. ¿No vas a despedirte de él? David miró a Juan con incredulidad. Ya que estáis todos aquí, más vale que me vaya yo también. Sofía me necesita ahora. Tengo que irme. Dijo esto y empezó a salir. Estás completamente loco. No vas a ir. Si no hubieras vuelto, no habría pasado nada. Pero ahora que has vuelto, no vas a ir a ninguna parte. Si te atreves a ir, la familia te repudiará. ¿Estás dispuesto a romper los lazos con todos por una mujer? Mira bien. Esta es la persona que estuvo al lado de tu padre cuando estaba en su lecho de muerte, que hizo todo lo que pudo por él. Es tu esposa. Algunas palabras debieron de tocar la fibra sensible de Juan. Ralentizó el paso, miró hacia atrás, hacia la urna de su suegro, y luego sacó su teléfono para enviar un mensaje de texto a Sofía. Una vez finalizada la ceremonia fúnebre, Juan se arrodilló inmóvil ante la lápida de su suegro, y rompió a llorar mientras miraba la foto de la lápida. Al verlo en tal agonía, solo sentí satisfacción y odio. No me atrevía a quedarme a solas con él, así que planeé sacar el tema del divorcio mientras todos estaban presentes. Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero no salieron. El teléfono de Juan volvió a sonar. Juan no respondió, pero la persona al otro lado parecía decidida. No se daría por vencida. Cuando llegó la tercera llamada, Juan respondió. No sabía lo que le decía la otra persona, pero entró en pánico al instante. Se levantó apresuradamente y comenzó a caminar hacia la montaña. ¿A dónde vas? Le gritó Miguel a Juan con expresión descontenta. Hermano, le ha pasado algo a Sofía. Su hijo acaba de fallecer a causa de una grave enfermedad. Sofía no puede soportar el golpe. Está intentando suicidarse. Tengo que irme. Al oír esto, no pude evitar reírme. Hace 2 años, yo también tuve un hijo con Juan, pero ese niño nunca fue mío. Estuvo en mi vientre durante 6 meses. Antes de marcharse, en aquel momento, me quedé con el corazón roto. ¿Pero qué dijo Juan? La alegría en su rostro era incontrolable. Me dijo que el niño había llegado en el momento equivocado, que cuando fuera el momento adecuado, tendríamos otro hijo. Por desgracia, en aquel momento, estaba cegada por mi amor hacia él. Pensé que no quería que estuviera triste, así que fingí ser fuerte. Más tarde, descubrí que él mismo había abortado al niño. Puso una dosis extra de píldoras abortivas en la leche que bebía todas las noches, y me quitó el teléfono con el pretexto de que tenía radiación. Cuando me desperté en mitad de la noche por el dolor y busqué ayuda, la casa estaba vacía. Me arrastré hasta la casa de mis vecinos, y les pedí que llamaran a una ambulancia, pero no pudieron salvar al niño. Pero ahora, puede ser tan devoto con un niño con el que no tiene ningún vínculo sanguíneo, y cuidarlo con tanto cariño. Me parece ridículo. Luis me miró. Antes de que pudiera decir nada, Juan ya había corrido hacia el coche y se había marchado. Pero es lo mejor. La obsesión de Juan por Sofía ha llegado al punto de la obsesión. Así que ahora debería ser más fácil para mí mencionar el divorcio. Me puse en contacto con Laura, que me dio su tarjeta de visita en el hospital, y le pedí que redactara un acuerdo de divorcio. Pero lo que nunca esperaba
era que Sofía había muerto. Me enteré de esto más tarde, mientras veía videos en mi teléfono. La persona que sostenía el cuerpo de Sofía en agonía era Javier. La publicación se hizo el día del funeral de su suegro, y el día en que Javier se había ido temprano. Deslicé frenéticamente todos los comentarios, hasta que finalmente supe los detalles. La persona que lo publicó decía ser una enfermera del hospital. Decía que el hijo de Sofía, que tenía menos de un año, había muerto a causa de una enfermedad. Sofía no pudo soportar el golpe, y saltó desde la azotea del hospital. Juan corrió al lugar, pero llegó justo a tiempo para ver a Sofía saltar del edificio. Quedó profundamente traumatizado. La sección de comentarios estaba llena de elogios hacia el amor de Juan y Sofía. Este tipo parece tan devoto. ¿Cuándo encontraré a alguien así? Va, le hablas y ni siquiera te responde. Dios mío, este chico parece tan enamorado. El guerrero del amor puro cayó al suelo. Va, no la quería, ni siquiera miró a su padre, que estaba gravemente enfermo. Por Sofía, la amó hasta el final. Se marchó antes de que terminara el funeral de su propio padre. Esta mujer es demasiado egoísta. El niño ha muerto, pero puede tener otro. Ha sido capaz de abandonar a un hombre que la quería tanto por un niño que ni siquiera tenía un año. Es tan frustrante. No estemos tristes. Hay muchas mujeres buenas ahí fuera. Al leer estos comentarios sin sentido del bien y del mal, cerré la aplicación sin poder hacer nada. Ahora solo me preocupa una cosa. Juan me odia tanto. Tengo miedo de que acabe culpándome de la muerte de Sofía, sin distinguir entre el bien y el mal. No quiero morir por segunda vez sin motivo. No sé si tendré una tercera oportunidad para empezar de nuevo. Así que tengo que estar totalmente preparada. Tenía una cita con el abogado Carlos a las 3 de la tarde, en una cafetería. Llegué unos minutos tarde debido al tráfico. Cuando llegué, el abogado Carlos ya estaba allí. Estaba sentado en una silla, tomando café y trabajando. ¡Qué bien! Yo también quería ser una mujer de carrera, pero hace 2 años, cuando estaba embarazada, Juan me convenció para que dejara mi trabajo y quedarme en casa para cuidar del bebé. Incluso después de perder al bebé, yo quería volver al trabajo, pero él siempre se negaba, diciéndome que me centrara en cuidar de la familia. Mi suegro le preguntó al abogado que estaba mirando. Estaba tan absorto que, incluso cuando me acerqué, no reaccionó. ¿Qué estás viendo? ¿Estás aquí? Estoy viendo un video que está muy de moda últimamente. Un hombre está abrazando a su mujer, que acaba de perder a su hijo, y llorando. Me resulta un poco familiar. ¿El que se tiró del edificio del hospital? Sí, ese mismo. Esbocé una sonrisa forzada. Ese hombre es mi marido, Juan. El abogado Carlos se quedó paralizado. De repente, pensó en algo, sacudió la cabeza y sonrió. Resulta que alguien lo ha confirmado en los comentarios. Ni siquiera están casados. El hombre tiene esposa. Incluso abandonó a su padre, que estaba gravemente enfermo, por esta mujer. Cuando lo vi, me resultó familiar. Nunca pensé que fuera tu marido. Mis exigencias son sencillas. Solo quiero divorciarme sin problemas. Solo quiero el divorcio. No quiero provocarlo. No quiero ponerme en una situación desesperada por un poco de dinero. Eso es todo. Eso es todo. Carlos no hizo más preguntas. Después de redactar el acuerdo de divorcio, me lo envió. Cuando llegué a casa, saqué mi teléfono y vi el video. La última vez que lo vi, todas las reseñas eran positivas. La marea cambió al instante. Por cierto, la última vez que vi las reseñas de todos sobre este hombre, eran muy positivas, así que no me atreví a decir nada. En realidad, los rasgos faciales de este hombre no son muy buenos. Es despiadado y desagradecido. ¿Puede el maestro echarle un vistazo? Mirar los rasgos faciales de alguien es revelar los secretos del cielo. Acabo de ver que todo el mundo decía cosas buenas de este hombre. No podía soportar ver cómo engañaban a todo el mundo. Por eso hablé, pero últimamente, es mejor no mirar más. Por favor, perdónenme. ¿Dónde están todos los que se hacían llamar guerreros del amor puro? Sé que su esposa estaba con otro hombre cuando llevaron a su suegro al hospital, pero no debería ser una relación inapropiada. Incluso contesté el teléfono a su esposa. Cuando fui allí, el hombre le habló muy duramente a su esposa. Mi teléfono tiene grabación automática de llamadas. Si no me crees, puedes comprobar mi perfil. Puedo dar fe de mí mismo. La última vez que estuve allí, había bastante gente involucrada. Oí a su marido llamar al hombre que vino con su mujer. Hermano, así es. Ahora que lo mencionas, lo recuerdo. Es lamentable que cuidara tan bien de su suegro, y le diera tiempo a su marido para tontear. ¡Qué pecado! Todos acumulen virtudes. Esa mujer, por muy mala que fuera, ya está muerta. Los muertos son los mejores. Escupa. ¿Qué sentido tiene provocarlo? Todavía hay mucha gente en la sección de comentarios difamando a Juan, e incluso firmando una petición para que su empresa lo despida. Al bajar más
Hay un video de Juan recogiendo sus cosas y abandonando la empresa, completamente diferente al arrogante de hace unos días. En el video, parece abatido, sin vida, y totalmente falto de modales. Cuando vio que alguien le estaba grabando, se abalanzó sobre él para romperle el teléfono, e incluso llegó a las manos. Alguien llamó a la policía. Al final, Juan fue detenido por la policía en medio del caos. Bajé las escaleras y encontré un estudio fotográfico al azar, para imprimir el acuerdo de divorcio. Justo cuando estaba a punto de volver, recibí una llamada de la policía. Capítulo 6. Me dijeron que fuera a la comisaría para pagar la multa y discutir la indemnización. Después de firmar los documentos, pude marcharme. No quería ir, pero después de pensarlo bien, me di cuenta de que era la mejor oportunidad para solicitar el divorcio en la comisaría. No me atrevía a discutir estos asuntos con él cuando estábamos a solas. Cuando llegué a la comisaría, Juan estaba sentado en una silla de hierro. Cuando me vio, evitó mi mirada incómodo. Pagué la multa. Compensé a la otra parte con 30,000 yuanes. Juan cogió su chaqueta de la silla, me miró con odio, apretó los dientes y dijo: mi hermano mayor no ha podido venir. Si no, no te habría llamado. Mirando a este hombre que me repugnaba, respiré hondo. Juan, divorciémonos. Se dirigía hacia la puerta. Cuando oyó mis palabras, se dio la vuelta y me miró con incredulidad. ¿Estás segura? Estoy segura. Pero parecía como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo, mirándome con desprecio. Fuiste tú quien me suplicó que me casara contigo. ¿Y ahora qué es esto? Caminó hacia mí lentamente, paso a paso. Mi miedo hacia él provenía de mi subconsciente. Aunque ya me había preparado para enfrentarme a él, mi cuerpo seguía temblando de miedo y di un paso atrás. Me negué. Inclinó la cabeza cerca de mi oído y susurró: aún no he vengado a Sofía. Si no hubieras insistido en traerme de vuelta aquel día, Sofía no se habría metido en problemas. Yo no habría terminado sin nada. A los ojos de los demás, parecía que se inclinaba para abrazarme. Después de decir eso, sonrió y me enderezó el cuello. Porque te amo. Mi esposa dijo esto delante de todos. Después de que me amaste. Me amaste cuando mi suegro estaba en su lecho de muerte. Te quedaste al lado de otra mujer. Me amaste cuando me golpeaste en un funeral público, incluso gritándome que muriera. Me amaste cuando te fuiste, en un funeral público, para ir a buscar a otra mujer. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación. Todos a nuestro alrededor suspiraron con incredulidad. Todas las miradas se volvieron hacia Juan. Su mirada era gélida. Esta vez, tenía que salvarme. Tenía que alejarme de él. Al final, Juan accedió al divorcio. Sin embargo, el divorcio requería un periodo de reflexión de 30 días. Todavía recuerdo a Juan mirándome y sonriendo mientras decía: cariño, todavía hay un periodo de reflexión de 30 días. Seguro que cambiarás de opinión. Huí presa del pánico, con la esperanza de aprovechar su ausencia para correr a casa. Empaqueté mis documentos importantes y algo de ropa limpia. ¿A dónde va mi mujer? Juan colgó casualmente su chaqueta en el perchero, sonrió y se acercó a mí paso a paso. Carmen, el demonio sanguinario que salió arrastrándose del infierno. Busqué a tientas en mi bolso. Había comprado este spray de pimienta para defenderme hacía tiempo. Juan, una vez fuimos marido y mujer. No quería terminar en malos términos. Quiero divorciarme de ti. Es porque no me amas. Incluso puedo aceptar irme sin nada. No quiero provocarlo. Provocarlo ahora no me beneficiará en lo más mínimo. Elegiste irte sin nada. ¿No es porque te sientes culpable hacia mí? Mataste a Sofía. ¿Tienes el descaro de pedirme algo más? Me miró con odio. No podía entenderlo. ¿Cómo podía alguien tener unos valores tan retorcidos? De principio a fin, nunca he conocido a Sofía. Nunca he hablado con él. Ahora que está muerto, no tienes a nadie con quien desquitarte. Así que me culpas de haberlo matado. ¿No es demasiado descabellado? Todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, no me habría separado de Sofía. Si no hubieras insistido en que volviera, habría estado allí cuando Sofía estaba en apuros. No habría muerto. Todo es por tu culpa. Mataste a mi padre. Mataste a Sofía. ¿Y ahora quieres marcharte sin más? Ni hablar. Tenía el rostro desencajado. Había perdido la capacidad de pensar y la visión del mundo de una persona normal. Capítulo 7. Ahora baja y únete a ellos para expiar tus pecados. Sacó una daga de algún sitio y me miró fijamente mientras se acercaba a mí. Abre la puerta, Juan. Justo cuando estaba pensando en cómo escapar, alguien llamó a la puerta. Es Miguel. Tenía muchas ganas de correr a abrir la puerta, pero no me atreví. Juan estaba muy cerca de la puerta. Temía que si corría antes de abrir la puerta, me pondría en peligro primero. Juan, sé que estás ahí. Si no abres la puerta, llamaré a la policía. Juan siempre había respetado a Luis, pero después de escuchar las palabras de Miguel, había un destello asesino en sus ojos. Juan me miró,
respiró hondo. ¿Cuándo empezaste a salir con Miguel? Ja, solo porque ya no te quiero. No te toco. Así que eres muy despreciable. No podías esperar a meterte en la cama de mi hermano mayor. María, eres igual que Juan. No creas que todo el mundo es como tú. Yo no tengo nada que ver con Miguel. Apenas hablo con él en mi vida cotidiana. No intentes mancharme con tu suciedad. Miguel, sí que le llamas, hermano, con mucho cariño. Dijiste que vosotros dos no teníais nada, pero fuiste tú quien lo llevó al hospital con mi padre ese día. Estuvo de tu lado todo el tiempo. Y mira lo angustiado que está ahora. ¿Dices que vosotros dos no tenéis nada? ¿Quién se lo va a creer? Después de decir eso, se dirigió hacia mí, justo cuando estaba a punto de atacarme. Saqué mi spray de pimienta y se lo rocié por toda la cara. Se tapó la cara con dolor y gritó. Aproveché para esquivarlo, y corrí hacia la puerta. Miguel sostenía su teléfono, como si estuviera llamando a la policía. Me vio salir, y se acercó para ayudarme. Podía oler el fuerte olor a alcohol que desprendía. Juan quiere matarme. Está loco. No pasa nada. Acabo de llamar a la policía. La policía debería llegar pronto. Mi corazón finalmente se relajó un poco. Vi a Juan con los ojos rojos, sosteniendo una daga en la mano, caminando hacia nosotros. Pero Miguel no se dio cuenta en absoluto. Apártate, lleva un cuchillo. Aunque Miguel reaccionó con rapidez, Juan lo apuñaló. La sangre brotó lentamente de su abdomen. Juan le sonrió, luego giró violentamente. El cuchilló varias veces en el abdomen de Miguel. A continuación, sacó el cuchillo. El ruido fue bastante fuerte. Atrajo a los vecinos, que se asomaron por las puertas. Al principio, pensaron que solo era una pelea. Todos se preparaban para intervenir y separarlos, pero cuando vieron el cuchillo ensangrentado en la mano de Juan, retrocedieron hacia sus habitaciones. El sonido del puñal al salir de la carne fue especialmente desagradable. Juan aún no estaba satisfecho. Levantó la mano, preparándose para asestar un golpe mortal a Miguel. Yo sostenía el spray de pimienta, con la intención de rociar a Juan de nuevo. Esta vez, no me dio la oportunidad. Me agarró la mano que sostenía el spray, y la golpeó contra la puerta. Hice una mueca de dolor, pero no me atreví a soltarlo. Al ver que no lo soltaba, me apuñaló con fuerza en la muñeca. Cerré los ojos, e intenté liberarme de la espinilla de Juan. En el momento crítico, Luis extendió la mano y detuvo a Juan. Luis giró con fuerza a la posición de la daga. Aproveché la oportunidad, y rocié el spray de pimienta a Juan, hasta que se vació. El supuesto spray de pimienta era en realidad algo que había visto en internet, y había fabricado yo mismo añadiendo algunos ingredientes. Juan soltó mi mano, y se tapó los ojos, gritando de dolor. Respiré aliviado, pero vi a David sosteniendo el cuchillo, y apuñalando ferozmente a Juan, una puñalada tras otra. Pero Juan era claramente incapaz de defenderse. Me quedé atónito por un momento. No sabía si David estaba descargando su ira o había perdido el control. Juan había recibido innumerables puñaladas. Al final, miró con incredulidad cómo David se derrumbaba lentamente en el suelo. La camisa blanca de Juan ya estaba manchada de rojo. Miguel vio a Juan tirado en el suelo, sin signos de vida. Entró en pánico y soltó el cuchillo. Se agarró la herida del abdomen, y corrió hacia el ascensor. Pero justo cuando se abrieron las puertas, aparecieron varios policías, y lo derribaron al suelo. Suélteme, suélteme, no he hecho nada. Me estaba defendiendo, me estaba defendiendo. Él intentaba matarme, me estaba defendiendo. Déjenme ir. Los agentes de policía comprobaron el estado de Miguel, y descubrieron que aún tenía pulso débil y respiraba. Llamaron rápidamente a una ambulancia. La ambulancia llegó rápidamente, y se llevó a Juan y a Luis al hospital por separado, como una de las partes implicadas. Me llevaron a la comisaría para prestar declaración. Yo no maté a nadie, solo utilicé un spray de pimienta casero para defenderme, y no había huellas dactilares en la daga. Además, los testimonios de los vecinos me permitieron ser puesto en libertad rápidamente. Sin embargo, Juan murió de camino al hospital. Murió de camino al hospital. Luis, después de que Juan perdiera la capacidad de resistirse, le asestó varios golpes más, lo que provocó que Juan sufriera heridas graves y muriera antes de que pudiera recibir atención médica. Esto se consideró defensa propia excesiva, y fue condenado a 10 años y 3 meses de prisión. Como pariente directo de Juan, le organicé un funeral sencillo, de pie ante la lápida de Juan, y mirando su foto, sentí una sensación de alivio sin precedentes. Cuando estaba a punto de marcharme, vi a mi cuñada mayor, la esposa de Luis, salió de un sedán negro, y a través de la ventanilla del coche, vi al hombre sentado en el asiento del conductor. Tenía un aspecto delicado. Mi mente y mis ojos se llenaron de pensamientos sobre mi cuñada mayor. Me sorprendió un poco, pero al final no dije nada. Mi cuñada mayor llevaba gafas de sol y un abrigo negro. Dejó un ramo de crisantemo sobre la tumba de Juan. Te salvé,
Se quedó de pie ante la lápida de Juan, mirando fijamente la lápida. No estaba seguro de si me hablaba a mí. ¿Qué? Se volvió y me miró. Le dije, yo te salvé. Fui yo quien se lo dijo a Luis. Juan regresó furioso. No lo entendía. Aún así, ¿qué prueba eso? Siempre has pensado que Luis era un caballero educado y honrado, pero, en realidad, es más malvado que nadie. Dicho esto, se quitó el abrigo y dejó al descubierto cicatrices de diferentes edades en su cuerpo. Era evidente que el dueño de ese cuerpo había soportado años de sufrimiento físico. Al principio, yo era como tú, y pensaba que era un caballero honrado, que valoraba la lealtad y la rectitud. Pero menos de un mes después de casarnos, descubrí que me engañaba, y que tenía aventuras con universitarias jóvenes e inexpertas. Cuando lo descubrí, primero se arrodilló suplicándome que lo perdonara. Más tarde, lo descubrí de nuevo. Sabía que era un hombre corrupto, así que le pedí el divorcio. Se negó, e incluso me pegó, durante nuestro matrimonio. Cada vez que estaba descontento, me pegaba, no me dejaba trabajar, y cortó todos mis contactos sociales. Pensé en denunciarlo a la policía, pero la policía siempre lo desestimó como una disputa doméstica. Pensé en huir, pero siempre me encontraba. Cada vez que me encontraba, me pegaba muy fuerte. Hasta que hace 3 años, apareciste tú. Luis te miró con deseo. Pensé que te seduciría, pero no esperaba que fuera tan paciente esta vez. Había planeado que si las cosas se ponían muy mal, tomaría cartas en el asunto. Pero ese día, tú le llamaste. No lo sabías, ¿verdad? Me estaba pegando en ese momento. Después de recibir tu llamada, salió corriendo. Sabía de tu relación con Juan. Cuando volvió ese día, estaba muy emocionado. Incluso sacó tu foto. Se quedó en el baño durante 1 hora. Yo estaba fuera. Le oí llamar tu nombre en voz baja. ¿Sabes lo repugnante que fue? Ese día, él había salido a beber y se emborrachó. Le dije que había visto a Juan volver a casa furioso. Él murmuraba algo sobre ir a acompañarlo en la muerte. En cuanto lo oyó, se marchó. Juan y Luis no me decepcionaron. Se mataron el uno al otro. Perros peleando entre perros. ¿Crees que esto cuenta como que te salvé? De lo contrario, tú habrías sido la que habría muerto ese día. Después de eso, la hermana mayor desapareció de la vista de todos, y vendí la casa familiar, utilizando la herencia que me dejó mi suegro y los bienes gananciales. Y me fui de este lugar. Después de sobrevivir a esa terrible experiencia, aprecio aún más el tiempo, y decidí ahorrar la mitad del dinero y gastar la otra mitad en caprichos. Nunca antes me había atrevido a ser tan extravagante. 2 años más tarde, viajé a Yunnan, y me encontré con mi cuñada mayor en un bar de moda. Había cambiado tanto, que casi no la reconocí. El hombre que estaba a su lado era el mismo del coche de hacía 2 años. Ninguno de los dos nos saludamos. Cada uno desapareció entre la multitud, y seguimos caminos separados hacia las vidas que queríamos. Hoy brilla el sol, y yo estoy bien.